El siguiente paso en el proceso de diseño de los circuitos digitales es diseñar la tabla de transición. Entonces, primer paso, ya lo vimos en la presentación anterior, es el diseño del diagrama de estados, que describe el comportamiento del circuito secuencial. Una vez que tenemos el diagrama de estados, entonces obtenemos la tabla del estado siguiente. Con la tabla del estado siguiente, ahora vamos a obtener la tabla de transición. Entonces vamos a continuar con lo que es la tabla de transiciones de los flip-flops. La tabla de transición de los flip-flops lo que hace es enumerar todas las transiciones de salida para cada uno de los flip-flops. Recuerden que por cada bit en mi variable de estado necesito un flip-flop y cada uno de esos flip-flops su estado está representado dentro de esta salida Q. Y de acuerdo a mi tabla de estado siguiente ya tengo entonces el estado actual de mi salida Q y el estado siguiente de esa misma salida. Entonces en base a eso vamos a diseñar cuál es el valor que requiero tanto en J como en K para lograr la transición que estamos viendo dentro de la tabla del estado siguiente. Estas transiciones se van a hacer después de cada impulso del reloj, ya sea en el flanco de subida o de bajada. Para cada una de las transiciones, entonces, se tiene que indicar cuál es el valor de entrada de J y de K. Y en este caso, por ejemplo, si yo tengo que Q0 está en el estado 0 y su transición en el estado siguiente es que permanezca en el estado 0, entonces lo que estoy pidiendo es que tenga un 0. Si recuerdan de la tabla de los flip-flops en J y K, para que yo garantice un 0, lo que necesito es entonces que J tenga 0, como lo vemos aquí. Si J es 0, tengo un 0 a la salida. Y también si J es 0, también si tanto J como K los dos son 0, entonces también garantizo que no hay ningún cambio en el valor guardado en el flip-flop. Entonces, si yo me fijo en estas dos salidas, lo que pasa es que J debe estar forzosamente en 0 y K realmente no importa, puede ser un 0 o un 1. Por lo tanto, el valor de entrada en J y en K, lo que requiero para hacer esta transición del 0 al 0 es que J sea un 0 y que K sea un no importa, es decir, puede ser 0 o 1, realmente no importa, mientras J tenga un 0, voy a garantizar que esa salida permanece en 0. Mi siguiente transición que puedo explotar es la 0, que Q ya tenga un 0 y ahora quiera hacer una transición al 1. Si tengo una transición al 1, entonces eso implicaría que necesito que la J sea un 1. Para que teniendo la J en 1, entonces garantizo un 1. Y la K, perdón, puede ser un no importa, porque igual si realmente no me importa el valor que tenga K, lo único que me importa es que J tenga un 1. Entonces voy a poner en mis entradas un 1 en J y en K voy a tener un no importa. Si voy a hacer una transición del 1 al 0, entonces lo que quiero garantizar es esto, un 0 dentro de mi señal. Y que también, si lo veo así, es un toggle, que es cambiar del 1 al 0. El toggle se garantiza con 1, 1 en J y K, y el 0 se garantiza con un 0 y 1 en K. Entonces ahí puedo ver que la constante es K, K debe ser igual a 1, entonces eso significa que aquí en mis entradas en K tengo que tener un 1 y en J puede ser cualquier cosa, un 0 o un 1, en ambos casos me garantizaría un 0 ahí. Y la transición del 0 al 1, entonces significa que quiero que la señal no cambie, o que quiero que tenga un 1, y eso entonces son estas dos señales.
Eso implica que tengo J puede ser 0 o 1, pero K debe ser 0. Entonces mi señal en la tabla de transición para las señales de entrada J y K debe ser en J un no importa y en K debe ser un 0. Entonces, esta tabla de transición, esta la vamos a usar en todos los casos para ir especificando cuál es las entradas que esperamos en cada uno de nuestros flip-flop. Si voy a hacer una transición del 0 al 0, entonces voy a tener en J un 0 y en K un no importa. Si voy a tener una transición del 0 al 1, entonces voy a tener en J un 1 y en K voy a tener un no importa. Si voy a hacer una transición del 1 al 0, entonces voy a tener en J un no importa y en K voy a tener un 1. Si voy a hacer una transición del 1 al 0, entonces en J voy a tener un no importa y en K voy a tener un 0. Entonces vamos a ver cómo usamos esta tabla de transición para generar mi tabla de transición específica para cada uno de mis circuitos secuenciales. En este caso lo que voy a hacer es diseñar mi sistema para poder hacer un contador de 3 bits Gray. Ya en la anterior presentación ya vimos cómo diseñamos el diagrama de estados y de él sacamos la tabla del estado siguiente, que si se fijan son estas primeras dos columnas, el estado actual y el estado siguiente. Ahora lo que vamos a complementar es qué señales de entrada necesito en cada uno de mis flip-flops para obtener las transiciones que especifiqué en mi diagrama de estados. Para eso entonces vamos a ir teniendo las señales J y K para el flip-flop 2, que es el bit más significativo, para el 1, que es el siguiente bit, y para el Q0, que sería mi bit menos significativo. Entonces, eso implica que primero vamos a iniciar por este, que es el bit menos significativo. En el bit menos significativo, entonces yo tengo un 0 en el estado actual, que corresponde a Q0, y un 1 en el estado siguiente que corresponde al mismo Q0. Para hacer entonces una transición del 0 al 1, entonces busco en mi tabla de transiciones una transición del 0 al 1 implica que debo tener un 1 en J y un no importa en K. Y eso es lo que voy a poner en J0 y en K0. Voy a tener un 1 en J y en K voy a tener una X, un no importa. El siguiente estado entonces tiene un 1 en el estado actual y un 1 en el estado siguiente. Eso implica una transición del 1 al 1. Una transición del 1 al 1 lo que implica es entonces esto. En J un no importa y en K un 0. Y eso es lo que voy a poner aquí. En J un no importa y en K0 un 0. Después voy a ir a mi siguiente transición. Tengo una transición del 1 al 0. Del 1 al 0, entonces estoy aquí. Y eso implica que en J tengo que tener un no importa y en K0 un 1. Después voy a ir nuevamente a mi tabla y voy a ver que tengo ahora una transición del 0 al 0. Una transición del 0 al 0 es entonces en J un 0 y en X y en K un no importa. Eso es lo que voy a llenar ahí en mi tabla. Y después voy a ver una transición del 0 al 1 y del 0 al 1 es nuevamente esta y entonces ahora voy a tener 1 no importa y eso es lo que tengo aquí. J0 es un 1 y K0 es un no importa. Después voy a tener la transición del 1 al 1, la voy a volver a buscar aquí y eso es un no importa en J0 y un 0 en K. Luego voy a tener la transición del 1 al 0 y del 1 al 0, entonces ahora mi J debe ser igual a no importa y el K0 a un 1.
Y por último, mi transición va del 0 al 0. La transición del 0 al 0 entonces implica que en J voy a tener un 0 y en K voy a tener un no importa. Y ya tengo entonces determinadas las entradas para todos los estados de todo mi diagrama de estados para el flip-flop 0. Voy a hacer exactamente lo mismo con el flip-flop 1. Voy a ver la transición del 0 al 0. Me implica 0 en J1 y no importa en K1. Después voy a continuar con todos mis datos ahí. Para cada uno voy a determinar todas las J y todas las K para el flip-flop 1. Y después voy a tomar el flip-flop 2, que es el Q2, y voy a ver que tengo una transición del 0 al 0, lo que implicaría un 0 en J2 y un no importa en K2. Y voy a volver a determinar todas las señales de entradas para todas las J y las K para todos los estados, para todas las transiciones del estado actual al estado siguiente, siguiendo a Q2 ahora, en todos los casos. Y una vez que completo esta, que es mi tabla de transición para cada uno de los flip-flops que componen mi circuito secuencial, entonces ya puedo proceder a encontrar las expresiones lógicas que describen el comportamiento de mis señales de entrada J2 y K2. ¿En base a qué? En base a este, que es mi estado actual. Aquí lo que me va a interesar es entonces el estado actual. Entonces, en base a mi tabla de transiciones, de acuerdo al estado actual, entonces yo veo el estado actual, por ejemplo, es Q0, Q1 y Q2, todas son 0, entonces lo que necesito tener en J1 es un 0 y eso es lo que pongo en mi mapa de Carnot. Para el estado actual 001, lo que necesito es entonces un 1 en J1 y eso es lo que pongo en mi mapa de Carnot. Recuerden, aquí en esto lo que estamos viendo es el estado actual. Este valor que yo tengo representado aquí en ese mapa de Carnot es el estado actual y en base a eso determino cuál es el valor de entrada de J1 para que pueda hacer mi transición al estado siguiente y lo mismo para K1. Voy entonces a tomar aquí mi estado actual y de acuerdo a mi estado actual voy a determinar que, por ejemplo, para el estado actual 000 necesito un no importa en K1 y eso lo voy a hacer para cada uno de mis flip-flops. Voy entonces a tener 6 mapas porque tengo 3 flip-flops, porque mi contador Gray de 3 bits requiere 3 flip-flops y entonces necesito J0, K0 para el flip-flop 0, J1, K1 para el flip-flop 1 y J2, K2 para el flip-flop 2. Una vez que establezco esto, entonces puedo utilizar mi mapa de Carnot, como ya lo hemos hecho anteriormente, para entonces obtener mi expresión lógica. Y a partir de esos mapas de Carnot, yo entonces obtengo mi expresión lógica. Y mi expresión lógica lo que me dice es que J0 debe ser el XOR entre Q1, el XNOR entre Q1 y Q2. K0 debe ser el XOR entre Q2 y Q1. J1 debe ser un AND de Q0 con Q2 negada, mientras que Q1 debe ser el AND de Q0 Q2, J2 debe ser el AND de Q0 negada Q1 y Q2 debe ser el AND de Q0 negada y Q1. Y una vez que ya tengo mis expresiones lógicas simplificadas para cada una de las señales de entrada de cada uno de mis J y K de cada flip-flop, entonces ahora sí ya puedo proceder a la implementación de mi circuito secuencial, donde entonces ahora aquí ya puedo ver mi XOR de Q1 y de Q2 que está conectada a la entrada J0, es mi XNOR, y mi XOR de las mismas señales de entrada Q0 y Q1, esas conectadas a K0.
Y de nuevo, en cada una de ellas, tal cual y como lo estuvimos viendo, es el AND, en este caso de Q0 y Q1, perdón, que es Q2 negada. Y así sucesivamente en cada uno de los circuitos. Y entonces ahora sí, en todos los casos, porque estoy hablando de circuitos secuenciales síncronos, en todos los casos mi reloj está conectado al reloj de cada uno de los flip-flops, ¿sí? Todas las fuentes de reloj vienen a la misma señal de entrada de todo el circuito secuencial, que ya estuvimos discutiendo que eso se hace a través de un 555 en su configuración A estable. Y entonces ahora sí, a la salida, es decir, mi Q0, Q1 y Q2 van a tener la cuenta que estoy esperando, que es el contador Gray de 3 bits. Vamos a ver un segundo ejemplo, donde entonces recuerden, en todos los casos llevo los mismos pasos. Primero, defino mi diagrama de estados. Una vez que defino mi diagrama de estados, que me define el comportamiento de mi circuito secuencial, en este caso es un contador del 0 al 4. Entonces voy 0, 1, 2, 3 y 4. Y mi estado inicial es este, el estado 0. Y por lo tanto, en este caso, porque es un contador del 0 al 4, requiere de 3 flip-flops, entonces tengo 3 estados temporales o no deseados, que son el 5, el 6 y el 7. Si yo llegara a caer en cualquiera de estos estados, entonces tengo que forzar que regrese al estado 0. Y una vez que ya tengo mi diagrama de estados, mi siguiente paso es la definición del estado siguiente. Después de ella hago entonces mi tabla de transición de cada uno de los flip-flops. De acuerdo a la especificación de mis entradas J y K, entonces hago la simplificación a través de mapas de Carnot para obtener las expresiones lógicas de las entradas de cada uno de los flip-flops J y K. Y una vez que tenemos ya mis expresiones lógicas, ya puedo proceder a la implementación de mi contador. Una vez entonces teniendo mi diagrama de estados, que lo estoy volviendo a repetir aquí, entonces lo que voy a ir haciendo es mi tabla del estado siguiente, iniciando por mi estado inicial, que es el 0. Entonces en mi estado inicial, que es aquí el 0, 0, entonces me dice que el estado siguiente es el 1. Y recuerden, ahora este se convierte en mi estado actual. Y entonces ahora ya tengo mi estado actual del 1 y entonces mi estado siguiente, de acuerdo al diagrama de estado, es el 2. Y después del 2 viene el 3. Y después del 3 viene el 4. Y después del 4 regreso al 0. Y aquí ya establezco mis estados temporales. Mis estados temporales, que ya dijimos que en todos los casos estos estados temporales son estados no deseables, es decir, no quiero que nunca mi contador llegue al 5, al 6 o al 7. Pero en caso de que llegue a estar en ese estado, entonces necesito forzarlo a que vaya al estado 0. Y entonces, si estoy en el estado 5, voy al estado 0. Si estoy en el estado 6, entonces también voy a mi estado 0. Y si estoy en el 7, voy a mi estado 0. En todos los casos siempre voy a irme al estado 0. Una vez que tengo mi tabla del estado siguiente, ahora sí voy a proceder al diseño de mi tabla de transición. Entonces, en mi tabla de transición voy a usar esta tablita que la pueden tener ya especificada o copiada mientras no la tienen muy presente en alguna hoja, donde entonces ya estuvimos discutiendo cómo es que obtenemos todas estas señales de entrada, y entonces lo que voy a ir haciendo es tomando cada uno de los flip-flops, el estado presente de A y el estado siguiente de A, y eso me va a decir cuál es entonces la señal de entrada J
y K para que pueda garantizar esa transición. Entonces, si tengo una transición del 0 al 1, entonces requiero que J sea un 1 y K sea un no importa. Después, si tengo una transición del 1 al 0, entonces del 1 al 0 significa que en J necesito un no importa y en K necesito un 1 y eso es lo que voy a tener. No importa y 1. Y después voy a tener la transición del 0 al 1, entonces implica que voy a tener una transición del 1, perdón, una señal de entrada 1 en J y un no importa en K. La transición del 1 al 0 implicaría entonces que en J necesito un no importa y en K necesito un 1. Una transición del 0 al 0 entonces implicaría que en J necesito un 0 y en K un no importa. Una transición del 1 al 0 entonces me implicaría un no importa en J y un 1 en K. Una transición del 0 al 0, como ya lo vimos aquí, significa que J debe tener un 0 y K debe tener un no importa, que son puestos aquí. Y luego una transición del 1 al 0, entonces me implica que J debe ser no importa y K debe ser un 1. Después voy a ir con el flip-flop B, que hace una transición del 0 al 0, entonces implica un cambio, una señal de entrada 0 en JB y una señal no importa en KB. Y voy a continuar en todos los casos. Este es mi estado actual, esta es mi transición a B y eso es como voy a ir determinando estas señales de entrada. Después, una vez que ya termino todas esas señales de entrada, determino sus señales de entrada, entonces ahora voy con el siguiente flip-flop, que es entonces el C. Una transición del 0 al 0 me implica que J debe ser 0 y K debe ser un no importa. Y nuevamente voy a tomar, este es el estado actual, este es el estado siguiente de C. Veo la transición y en base a eso determino el valor de J y K para cada una de las transiciones que estoy solicitando en mi tabla del estado siguiente. Una vez que determino todas estas señales, que son mis señales de entrada para J y K, para cada uno de los flip-flops, entonces puedo ir ahora sí al diseño, a la expresión lógica. Recuerden, siempre buscamos la mínima expresión lógica que me garantiza estas señales de entrada. Ahora, este es mi estado presente. Este es en el 0, yo necesito que J tenga un 1 y eso es lo que voy a poner aquí. Yo tengo entonces en el 0 un 1. En mi estado presente 1, entonces necesito que tenga un no importa y eso es lo que pongo aquí. Recuerden, en todos los casos estoy considerando el estado presente, no el siguiente, porque lo que yo quiero es estar en el estado presente y con estas señales de entrada garantizar ir al estado siguiente. Entonces ahora sí, voy 0, 1, 0, entonces ahí necesito un 1. Y así sucesivamente lleno todo mi mapa de Carnot. Una vez que lleno mi mapa de Carnot, utilizo la simplificación de la expresión, como ya lo vimos, que en este caso es este conjunto de 4 valores. Recuerden que el valor, las X, que son no importa, implican que pueden ser 0 o 1, de acuerdo a lo que más me convenga a mí. En este caso me conviene que estas dos X sean un 1 para que pueda entonces hacer la simplificación de 4 valores. Y aquí me conviene más que sean un 0 para que entonces no tenga que considerarlas. Y entonces en ese caso mi expresión final es C negada. En este caso, aquí yo puedo ver que en todas las señales, no importando el estado, en todas necesito que K sea un 1
o sea un no importa. Por lo tanto, la expresión final la puedo dejar simplemente como K debe ser igual a 1. Recuerden que si tengo un 1 en KA, lo que implica es que lo voy a conectar al voltaje de alimentación. Eso mismo hago por cada uno de los flip-flops para J y K del flip-flop B, para J y K del flip-flop C, obtengo mis mapas de Carnot. En todos los casos, aquí tengo el estado presente y lo que voy a ir llenando es entonces el valor, ya sea 0, 1 o no importa, para cada una de mis señales de entrada J y K. Y una vez que obtengo eso, hago la minimización de mis expresiones lógicas y entonces obtengo que J debe ser C negada A, KB debe ser C más A, JC debe ser B AND A y KC debe ser igual a 1. Y una vez que tengo mis expresiones lógicas simplificadas, entonces lo único que hago es implementarlas. Aquí esto que tengo aquí, que KC y KA van conectados a 1, significa que van al voltaje de alimentación. En JC, por ejemplo, lo que tengo es el AND de B y A, que es lo que tengo aquí. Aquí tengo el AND de la salida de A y B, del flip-flop A y B correspondiente. Y una vez que ya tengo eso, ya tengo entonces la implementación final de mi circuito. Vamos entonces a hacer un par de ejercicios. El primer ejercicio ya se les está dando como su diagrama de estados. El estado inicial aquí es el 0, 1. Entonces aquí lo que requiero es hacer mi diseño de la tabla del estado siguiente en base a este diagrama. Este contador es un contador de secuencia arbitraria, lo que significa es que no es requerida una lógica específica para su secuencia, sino simplemente yo establezco que voy del 0 al 2, al 5 y al 7. Esos son mis estados, mi forma de transición del estado actual al estado siguiente. En este caso, porque tengo que representar el valor del 7, requiero de 3 bits. Recuerden entonces que aquí en este diagrama de estados lo que falta adicionar son los estados temporales o estados no deseados, que son todos los que pertenecen a todas las transiciones que no están especificadas aquí, que sería el 1, el 3, el 4, el 6. Todos ellos deben ir al estado inicial. Y el segundo ejercicio que vamos a hacer es un contador síncrono que siga la siguiente secuencia: 0, 2, 4, 6. Este es un contador, entonces un contador de números pares, considerando que el 0 es un número par. Su estado inicial sería 0 y de ahí haría la transición al 2, al 4 y al 6 y nuevamente al 0. Entonces nuevamente lo que quiero es que aquí hagan tanto el diseño del diagrama de estados y como la tabla del estado siguiente y su tabla de transiciones, su mapa de Carnot, y me implementen el contador.